Este día hablaremos sobre las diversas técnicas de electroforesis proteica. Antes que nada, me ayudarías bastante si me regalas una suscripción, un like o si me dejas algo en la bandeja de comentarios. Sin nada más que decir, comencemos. La electroforesis proteica se puede describir como la separación de péptidos o proteínas por medio de su migración al estar en contacto con un campo eléctrico. A la electroforesis proteica podemos clasificarla con base en el número de propiedades intrínsecas que se usan para su separación. Podemos hacer la electroforesis en una dimensión, donde sacamos provecho de alguna propiedad de la proteína, o podemos hacer una electroforesis bidimensional, donde realizaremos la separación usando dos propiedades y realizando la migración de manera perpendicular. Esta última la dejaré para otro vídeo, por lo que me enfocaré en las electroforesis unidimensionales. Existen muchos tipos de electroforesis de una dimensión. De momento, describiremos solo las principales. Si bien no es una técnica electroforética, la electroforesis de suero proteico es una prueba importante de laboratorio para el análisis de las globulinas en el suero humano. Cuando centrifugamos la sangre no coagulada, tendremos tres capas. La versión líquida estará representada por el plasma sanguíneo, pero tras repetir el proceso con sangre coagulada, tendremos dos fases, siendo la fase líquida el suero que nos interesa. De esta obtendremos las globulinas. Esta muestra la haremos pasar en un sistema de electroforesis con una matriz de agarosa o acetato de celulosa. Estas matrices tienen porosidades que nos permitirán una separación por peso molecular. La migración se realizará por fuerzas eléctricas y por el flujo electroendosmótico creado. Para teñir las bandas generadas, podemos usar azul de Kumasi o rojo punzó. El análisis de la corrida nos permitirá ver si existe alguna anomalía con la presencia o ausencia de la albúmina o de las globulinas. Un ejemplo sería el siguiente, donde vemos una enorme presencia de las gamma globulinas, que corresponden a los anticuerpos. Este tipo de corridas suelen asociarse a trastornos como el mieloma múltiple. La prueba también podemos realizarla a través de la electroforesis capilar, la cual nos dará una fuerte corriente electroendosmótica debido a la doble capa que se forma dentro del capilar. Tendremos un detector que nos ayudará a construir un electroferograma de nuestro suero proteico, el cual nos mostrará un perfil proteico de las globulinas del paciente. Las bases de la electroforesis capilar ya las abarcamos en otro vídeo. Quizá el tipo de electroforesis proteica más conocido es el SDS-PAGE, o electroforesis en gel de poliacrilamida con dodesil sulfato sódico. Este tipo de electroforesis se caracteriza por ser realizada en una matriz de poliacrilamida, la cual sintetizamos a través de la reacción de acrilamida con bisacrilamida, en conjunto con persulfato de amonio y la molécula TEMED. De esta manera, realizamos una reacción de polimerización que nos dará una red útil para el separamiento de las proteínas. A la reacción también agregamos beta-mercaptoetanol, el cual puede romper los puentes disulfuro de las proteínas, y naturalmente el SDS o dodesilsulfato sódico, que nos ayudará a romper los diversos enlaces proteicos y hacer que la proteína se desnaturalice. Generalmente, al preparar estos geles, construimos dos fases en el mismo: el gel concentrador, el cual nos ayudará a empaquetar las proteínas, y el gel de corrida, que ayudará a separarlas con base en su peso molecular. Continuamente se preparan con las siguientes condiciones. Este tipo de geles se deben preparar de manera horizontal, para así evitar que exista el menor contacto con el oxígeno del ambiente, dado que este pudiera inhibir la reacción de polimerización, además de que esto facilita poder hacer un gel bifásico. Al tener unas cargas negativas, las proteínas corren hacia el ánodo. Por lo general, se pipetea una escalera molecular, la cual consiste en proteínas preteñidas con pesos moleculares conocidos. Podemos usar una solución teñidora con azul de Kumasi. Tras remover el exceso con otra solución desteñidora, podemos comenzar el análisis de las bandas.
Si por ejemplo buscáramos a la enzima alcohol deshidrogenasa, la cual tiene un peso molecular de casi 40 kilodaltones, pudiéramos llegar a ubicarla con ayuda de la escalera molecular. Las técnicas electroforéticas expuestas hacen uso del peso molecular, el cual está en función de la cantidad y el tipo de aminoácidos que construyen la secuencia peptídica, pero podemos usar otras propiedades intrínsecas, como lo es la carga eléctrica. Tomemos por ejemplo a la glicina. En pHs bajos, esta actúa como un catión con una carga positiva, mientras que en pHs altos actúa como un anión negativo. A un cierto pH, la molécula actúa de forma zwitteriónica, la cual contendrá cargas tanto positivas como negativas, dando una carga eléctrica netamente neutra. El pH exacto donde una molécula conserva esta carga netamente neutra se le llama punto isoeléctrico. Cada aminoácido tiene su propio punto isoeléctrico, por lo que dependiendo de los tipos y el orden de los aminoácidos, cada proteína contendrá una carga intrínseca con su propio punto isoeléctrico. Esta característica podemos explotarla para la electroforesis. Si hacemos un sistema que tenga un gradiente de pH y colocamos una muestra proteínica, las proteínas con carga mayoritariamente positiva irán al cátodo y las mayoritariamente negativas al ánodo. Estas migrarán hasta llegar al pH donde se encuentre su punto isoeléctrico. A este tipo de separación la llamamos electroforesis por isoelectroenfoque. En poliacrilamida podemos hacer otro tipo de electroforesis llamada native page o electroforesis en gel de poliacrilamida nativa. En contraste con la versión que usa SDS, omitimos esta molécula para realizar la electroforesis con las proteínas en sus estructuras terciarias y cuaternarias. Existen dos formas principales de hacer una electroforesis nativa en gel: una electroforesis Blue Native Page o electroforesis en gel azul nativa, donde en vez de utilizar SDS, usaremos azul de Kumasi para darle una carga negativa a las proteínas y péptidos sin tener que desnaturalizarlos. De esa manera, también podemos separarlos por peso molecular. La desventaja es que el azul de Kumasi puede llegar a romper ciertos enlaces de algunos complejos proteicos. El segundo tipo es la Clear Native Page o electroforesis en gel nativa clara. Aquí realizamos la electroforesis directa a un pH constante, haciendo que las proteínas se separen en relación a su peso molecular, su carga eléctrica intrínseca y su forma. Naturalmente, las moléculas más pequeñas y con carga más contrastante podrán migrar con mayor naturalidad que sus casos contrarios. La relación que tiene la carga de la proteína con su forma y su peso molecular se le llama movilidad electroforética. Esta propiedad es representada por la siguiente ecuación, donde Q es la carga de la proteína y F es el coeficiente de fricción. Este número puede contribuir positiva o negativamente a la movilidad electroforética total, dependiendo del electrodo a donde se dirige. Finalmente, tenemos la técnica electroforética de flujo libre. El sistema se compone de una placa de aluminio inferior, a la cual le pondremos encima una placa de metacrilato o vidrio, dejando una distancia de 0.1 a 0.5 milímetros de distancia. A los lados de este sistema colocaremos electrodos para hacer voltaje. De un extremo distal pondremos una bomba peristáltica que hará fluir un buffer con nuestra muestra. El voltaje actuará de forma perpendicular. Al otro lado distal tendremos carriles o capilares que irán separando las diversas muestras. Esta técnica tiene tres modalidades diferentes. La primera es la electroforesis de zona, donde a un pH constante las proteínas se separarán en función de su carga eléctrica intrínseca. También podemos usar un sistema por isoelectroenfoque con nuestro gradiente de pH. Finalmente, podemos también hacer una isotacoelectroforesis, donde las proteínas podrán ser separadas en función de su movilidad electroforética intrínseca.